Hola, buenas noches. Hoy un poquito más tarde de lo habitual, ya estamos a día 24. Por cierto, los que están en Cataluña ya estamos en toque de queda, no se puede salir a la calle, cosas que pasan en este país y que a veces parece que no tienen explicación. Y hoy nos vamos a centrar en diversos temas. El primero va a ser eso que podemos decir que cada vez es más evidente la pérdida de poder y de mensaje, digamos, del presidente Sánchez, no solo por el tema de las mascarillas, que va a ser el tema principal hoy, sino también por el tema incluso de esta cortina de humo, de esta supuesta reforma laboral, que para algunos no deja de ser un pacto de mínimos, donde está claro que será recordada como la reforma laboral de Yolanda Díaz. Las anteriores, que hubo consenso en 1997, fue la de Aznar y la del 2006 de Zapatero. La primera, donde ni el presidente es el que manda en la reforma laboral. En fin, los temas que vamos a tratar hoy serán precisamente, primero hablaremos de las mascarillas y de las incongruencias de toda esta nueva normativa, luego nos iremos a la reforma laboral a explicar algunas cosas, luego nos iremos a la incidencia que sube de cara a mañana, que va un poco vinculado con todo esto, estamos ya en 911, prácticamente cercanos a los 1000, luego nos iremos en clave electoral. Prácticamente será el último día que hablaremos de clave electoral hasta que hemos pasado estas fiestas, donde parece que Garzón no quiere participar en Andalucía en las hipotéticas próximas elecciones. Parece que está muy cómodo en el ministerio, ya saben, trabajando mucho, y Yolanda Díaz parece que no quiere mojarse en el tema de Castilla y León. En este caso, también porque parece que es consciente de que no va a sumar precisamente ya. Luego nos iremos a otra ley que han aprobado el Consejo de Ministros, la ley concursal, donde hay algunas cosas, la nueva ley concursal, bastante sorprendentes que vamos a explicar. Y por último nos pasaremos, saben que es un tema que no creo que no habíamos hablado nunca, por el tema del procesamiento, la revocación, digamos, de Martín Villa en Argentina, un tema menor, pero bueno, que está bien a veces citarlo. Pues si les parece empezamos con el tema de las mascarillas directamente, sin ir con dilación, que ayer ya lo comentábamos, que era un tema que iba a salir hoy, que se iba a intentar reducir un poco el escenario, que no iba a ser tan rotundo como decía el presidente, y que al final lo que ha llevado es a la confusión, digamos así, de natural. Para hacerse una idea de la confusión, en la propia rueda de prensa de hoy, pues se ha denunciado a las ministras porque iban sin mascarilla. Así de claro. Ha habido una denuncia en un juzgado diciendo que las ministras estaban incumpliendo la normativa porque han actuado en la rueda de prensa sin mascarillas. Ridículo, cierto. Real, cierto. Pues que uno se lee la normativa, artículo 6, que ha quedado modificado, y les vamos a leer porque es que tiene guasa, por decirlo de alguna manera irónica. Uso obligatorio de mascarillas. Las personas de 6 años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos. Primer supuesto, en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Parece que no habla de uso privado, con lo cual no está hablando obviamente de los domicilios. Punto B. En cualquier espacio al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público. Punto C. En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, incluyendo los andenes y estaciones de viajes o en teleférico, así como los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos del turismo no convienen el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote. Fíjense, vamos a las excepciones para entrar, digamos, en el detalle. No será exigible los siguientes supuestos. A las personas que presenten algún tipo de enfermedad. Bueno, en el caso que por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Desconocemos exactamente qué se refiere. En aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnan, como son las instituciones para la atención a personas mayores o discapacidad, las dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores esenciales u otros colectivos que reúnan características similares, siempre y cuando dichos colectivos y trabajadores que allí ejerzan sus funciones tengan coberturas de vacunación superiores al 80% con pauta completa y de la dosis de recuerdo acreditado por la autoridad sanitaria competente. Esta última excepción no será de aplicación a los visitantes externos ni a los trabajadores de centros residenciales de personas mayores o con diversidad funcional.
Cuarta excepción, en el exterior durante, ojo a este detalle, durante la práctica de deporte, ojo, individual, así como durante la realización de actividades de carácter no deportivo que se realicen en espacios naturales y manteniendo en todo caso la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas. Hay dos puntos finales. El uso de mascarillas en centros penitenciarios en los que haya movilidad de los internos, tanto exteriores como en espacios cerrados, se regirá por normas específicas y finalmente uno sobre la venta unitaria de mascarillas. Pero fíjense un poco el detalle, que es donde queremos ir. Vamos a poner 3 ejemplos para que la gente empiece a intentar entender esta situación extraña. ¿Qué es un campo de fútbol, por ejemplo? Estamos hablando, por ejemplo, ya no hablamos de los partidos de menores, estamos hablando de la liga profesional, por decirlo de alguna manera. Hombre, parece que según esta normativa, recordemos que solo habla de deportes por la práctica individual, parece que un partido de tenis, podrían los tenistas ir sin mascarilla, los jugadores de golf, por decir algo, pero parece que en un deporte colectivo, al tratarse, como indica el primer punto, de un espacio cerrado, no existe normativa. ¿Van a salir los jugadores de fútbol a jugar con mascarilla? ¿Infringen la norma si van sin mascarilla? Es más, fíjense el detalle. Cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público, en cualquier espacio al aire libre de uso público que se encuentre abierto al público. Hombre, ¿qué es un espacio de uso público? Volvemos a insistir, ¿un estadio es un espacio de uso público? ¿Un hotel es un espacio de uso público? Porque especifica que se encuentre abierto al público. Fíjense el detalle, en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Entendemos que en un hotel está abierto al público. Una habitación de hotel está abierto al público. No es del inquilino que está durmiendo, no es de uso privado, como puede ser un piso. Estamos entrando en una serie de historias que al final se hacen complicadas, porque ¿cómo se comprueba, por ejemplo, esa supuesta infracción? Por ejemplo, imagínense una escalera de vecinos. ¿Qué es el espacio de uso público? ¿La escalera? ¿El piso cuando traspasas la puerta? Todo es suficientemente complicado y suficientemente ininteligible para intentar entenderlo. Parece que es una decisión un poco extraña porque se hace una diferencia poco clara y lo único que parece llevar esta nueva medida, que por cierto se está criticando desde todos lados, es un poco a la confusión total del tema. Sin lugar a dudas, motivo importante por el cual había que cubrirla de alguna manera. Parece de esas decisiones que el presidente toma, no sabemos exactamente por qué, pero que no acaba de definir de una manera clara y coherente. Recordemos, por ejemplo, este matiz de la práctica de deporte individual. Según parece, los deportes colectivos no están cubiertos como excepción. Imaginen toda la cantidad de actividades deportivas que existen en este país, pues deberían legalmente ir con mascarilla. Algo que parece un poco contra natura, digámoslo así de claro. Demasiadas excepciones, demasiada poca claridad, demasiada equivocación creemos en el mensaje, que parece cada vez más claro que el mensaje del presidente se aleja de la realidad y que cada vez parece. Ayer nos comentaban que el día de ayer había sido uno de los días más difíciles en la Moncloa en ese sentido, en el sentido de que no acababan de entender personal interno qué tipo de decisiones se estaban tomando y a qué respondían. Y esa realidad parece que es la que se está plasmando. Y había que cubrirlo de alguna manera. ¿Y a quién se le ha ocurrido? Pues se le ha ocurrido recurrir a la reforma laboral, a planteamiento de darle vítores como si fuera algo excepcional. Hemos leído incluso a alguna comentarista que nos ha parecido muy gracioso, de estas que van por el mundo, diciendo que escriben en La Sexta, en TV3, etcétera, etcétera, diciendo que hay que recordar que es la primera reforma laboral en democracia, con consenso. Hombre, alguien ha hecho la broma de que, bueno, en fin, no diremos la broma que han hecho sobre ella, pero sí que un poco se le ve que quizá hace unos años esta persona no tenía conocimiento suficiente. La juventud a veces que te hace
equivocarte en cosas tan claras como mirar Internet. Y solo hay que darse cuenta de que hay dos reformas donde hubo consenso con sindicatos y patronal: 1997 la reforma con Aznar y 2006 la reforma con Zapatero. Esta, curiosamente, la del 2021, se va a llamar la reforma de Yolanda Díaz. La primera, si se dan cuenta, que no va a tener el nombre del presidente detrás. Otra falta importante de mensaje, porque el presidente no es capaz de llevar a su vera ningún tipo de mensaje. Sobre la reforma, hombre, pues hay que decirlo con claridad. La vicepresidenta Yolanda Díaz prometió derogar la ley, no hacer un pacto de mínimos. Hombre, casi lo más importante que se puede ver en esta reforma, los pequeños cambios, es que no se va a permitir, tema muy curioso, por cierto, que haya ERES en el sector público. Empresas públicas incluidas, hablamos de Renfe, hablamos de otros paradores, etcétera, etcétera, ayuntamientos, etcétera. Se convertirán, los trabajadores públicos en intocables. Algo que parece que va un poco más allá de la realidad. Parece crear esa doble dinámica de que, por un lado, los que estén en la privada, que se jodan. Por otro lado, los que estén en la pública, es como aquel juego de la oca, que llegas y dices, salvado. Porque esa es la sensación de esta reforma laboral, que en el fondo protege a los de siempre y castiga al resto. Porque no se acaba de entender que a esto le llamen reforma laboral y, sobre todo, y yendo al mensaje que algunos, incluyendo este personaje que había dicho que como si fuera una héroe, Yolanda Díaz, ya saben que le están construyendo la historia y ella encima se la cree, pues la han vendido como heroína hasta que le han dado 40 zascas a esta señora o señorita. Y la realidad que no debe huir en este momento es: ¿qué se prometió? Lo que decimos a veces de reducir al átomo las estructuras. ¿Qué prometió la ministra? Derogar la ley, no reformarla. Pues ya partimos de que eso es directamente una falsedad nueva de la ministra. Eso sí, sindicatos, la patronal, el señor Garamendi, sabemos que está muy feliz en su vida haciéndose fotos, y la realidad es la que es. Que por mucho que vendan, por mucho que intenten convertir en cortina de humo del tema de las mascarillas, pues estamos delante de un pacto de mínimos que ya veremos a quién satisface. Algunos comentarios nos indican que a Europa tampoco le satisface, aunque al menos no ha derogado la ley como pedía insistentemente o exigía Yolanda Díaz. Está claro que tienen miedo a la realidad, y la realidad es que no debía ser tan mala la ley del PP cuando lo único que se cambia es lo de los ERTES y el resto se mantiene prácticamente igual. Un día antes de la fiesta de Nochebuena, mañana, hoy, en unas horas, día de Nochebuena, recordemos, en Cataluña ya estamos en toque de queda, reuniones prohibidas para más de 10 personas, fastidiando las fiestas a mucha gente, las reuniones, los restaurantes al 50%, como decíamos ayer, problemas para muchos en que gente que tenía reservado no va a poder estar. Llegan informaciones que se autoriza a la policía local a entrar en los restaurantes para comprobar estas cosas. Esperemos que no sea así, porque podría ser un caos. Imagínense una situación, que esté una familia cenando, quizá infringiendo, algunos lo vamos a decir así de claro, en vez de 10 que sean 11 o 12, y entre la policía local. ¿Y qué va a hacer? ¿Detenerlos? ¿Multarlos? Estamos en una situación casi esperpéntica en este aspecto. Hoy ha subido la incidencia a 911 y algunos, y ahí saben que estamos en esa línea, seguimos diciendo que el número de contagiados no es el valor clave para entender esta situación. El valor clave es el número de muertos y el número de ingresados en UCI. Y obviamente, gracias a la vacuna, volvemos a insistir, a pesar de los antivacunas, que entre nosotros son un poco coñazo a veces, gracias a la vacuna, gracias a la inteligencia de la mayoría de este país, se está reduciendo en cifras elevadas. Es cierto que la vacuna no impide la propagación y por eso estas cifras de incidencia, pero también es cierto que la enfermedad se manifiesta de forma menor. Y esto al final, lo hemos dicho en alguna ocasión, al final
Y cuesta explicarlo. Quienes nosotros, en este caso, contra la gripe en su momento, al menos yo personalmente no me vacuno nunca, pero esto al final es como la gripe, que cada año cambia la vacuna, porque cada año hay mutaciones. Y parece que este va a ser el elemento que nos va a continuar durante los próximos años. Es decir, ir cambiando, ir mutando, ir vacunándose la gente, y al final la incidencia que va a tener va a ser cada vez menor, como está sucediendo en este momento. Veremos mañana cómo se desarrollan esas veladas, esas actividades en la calle. Veremos a ver si la gente es o no es cumplidora de la nueva reglamentación de salir con mascarillas en la calle y qué acciones toman las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o las policías locales o autonómicas contra aquellos pues que mañana decidan no ir con mascarilla. Nosotros ya lo saben y hemos tenido en ese sentido muchas broncas, que pensamos que las leyes, aunque nos parezcan injustas, hay que cumplirlas, porque si no luego es muy difícil exigir. Y entendemos, y en el tema de las mascarillas, ¿qué le vamos a contar? Que estamos delante de un atropello prácticamente social. Italia, por cierto, ha aprobado también las mascarillas obligatorias en la calle. Pero oiga, al final la situación es la que es. E insistimos, ¿quién nos gobierna? Es porque la mayoría de los ciudadanos de este país le han votado. O han votado para llegar a pactos suficientes para que gobierne. Y eso es algo ineludible. Si la gente está cansada, pues que piense muy bien su voto para las próximas elecciones y que decida, a partir de esta experiencia que lleva ya 2 años, quién ha hecho las cosas mal, quién las ha hecho rematadamente mal y quién las está haciendo de una forma realmente horrible. Y a partir de ahí, que cada uno decida lo que quiera, porque al final ese es el tema real que debe mover un país. Y un país donde hoy, curiosamente, por cierto, Alemania también ha puesto, como hizo el otro día Estados Unidos, España como país de riesgo. Si éramos pocos turistas, pues imagínense que esta temporada habitualmente es una temporada, esta época del año, perdón, una época floja. Sí que es cierto que fin de año había bastante movimiento en algunas ciudades, por ejemplo Barcelona, pero bueno, Barcelona sumen a Colau a todo a este lío, imagínense la sensación de desidia prácticamente que hay en la ciudad. Pues sumen ahora a Alemania y sumen sin lugar a dudas de que si ya eran meses malos para el turismo, pues imagínense cómo va a ser enero, febrero o marzo. Luego sumen todas las reducciones de aforo, etcétera, etcétera. Hombre, lo decíamos el otro día, al sector del ocio, por ejemplo en Cataluña, y con estas medidas, ya veremos las que salen en otras autonomías, tiro en la cabeza. Al sector de la hostelería, pues 3/4 de lo mismo. Esa es la realidad que parece inevitable que va a suceder los próximos meses. Y eso implica que se aumenten obviamente los concursos de acreedores, lo que se llaman las suspensiones de pagos. Vamos a entrar antes, en el tema de las elecciones, que creemos que es un tema que se hablará poco los próximos días, y es la negativa de Garzón, qué bien está Garzón como ministro, de ser candidato en Andalucía. Está claro que es andaluz, pero para lo que le interesa no, es ministro. De la misma manera que Yolanda Díaz parece que tampoco, y esto lo comentamos ayer, va a apoyar a la candidatura de Podemos, porque tampoco es que tenga muy claro que está en Podemos, en Castilla y León, a pesar de las peticiones de Pablo Fernández. La realidad que una se considera que no tiene la candidatura preparada, está hablando de tenerla preparada, ojo al detalle, en el 2023. Algunos seguimos insistiendo que queremos que las elecciones serán a finales de año del 2022, pero vamos a ver cómo se maneja esto. Nos decía hoy una persona, curiosamente, dice que claro, las elecciones serán cuando haya oposición, porque eso es otro, porque con la oposición que tenemos, algunos pensamos que esto podría llegar al 2050. Como decíamos ayer, y es muy curioso el detalle, seguramente si no hubiera pasado la pandemia, con la oposición que tenemos, tendríamos Sánchez hasta el 2050. Y hay que decirlo con claridad y con rotundidad. Uno de los elementos que se ha visto durante esta pandemia es la incompetencia total de la oposición para gestionar esta situación. Porque en una situación como la actual, con un gobierno que ha llevado a España a los peores números económicos de Europa, que ha llevado a España a los peores números sanitarios de Europa, que ha hecho chanchullos para
hacerse amigo, por ejemplo, de los del tiro en la nuca, etcétera, etcétera. Y la oposición sigue en las encuestas. Hoy una nueva que ha salido prácticamente a la par con el Partido Socialista, hombre, pues dice bastante poco de la oposición, seamos sinceros. Recordemos, en esa encuesta que ha aparecido hoy, en esa nueva encuesta prácticamente están sobre ciento poquito ambos partidos. Sí que sube Vox, pero entre Vox y el PP, aunque el PP diga de la mano de Egea y de Casado que jamás pactará con Vox, pero ni sumando con el PP, ni con esos pequeños partiditos que podrían ayudarle, dan la mayoría. Y esa es la realidad. Imagínense cómo debe ser la situación de este país para que todavía a nivel global los resultados sean los que aparentan ser en las encuestas. Y al final estas cosas son la gracia de la política, porque está claro que aunque el presidente esté perdiendo cada vez más poder, esté perdiendo totalmente el mensaje, transmite unos mensajes incoherentes, no hay nadie que reciba el mensaje de la oposición firme y eficaz. Y eso, al final, en cualquier hipotética elección, es la clave. Claro que puede pasar como pasó en Madrid, que Mañueco en las elecciones de febrero vuelva a dar una alegría al Partido Popular, estando cerca incluso de la mayoría absoluta o superándola por muy poco, recordemos 81 diputados serían 41 procuradores que se llaman allí, pero la realidad es que esos asaltos, digamos, al poder, que incluso en unas hipotéticas andaluzas también podrían producirse, parece que en el caso de la Generalidad de España no se producen con la presencia de Casado. Y hombre, y que a estas alturas del juego, que llevamos unos meses diciéndolo, y ya creemos que más de un año, nadie en el PP sea capaz de entenderlo, nos explica dos cosas. La primera, que algunos desconocen que estamos en el siglo XXI. Siglo XXI, el de la sociedad de la información, y no citaremos a Castells, no se preocupen, ahora que está retirado. El siglo XXI, hombre, es el siglo de la información. Es el siglo donde los mensajes se transmiten de forma rápida y veloz. Y eso implica que las decisiones deban ser al mismo tiempo rápidas y veloces. No vale vivir como en el siglo XX, donde, hombre, había evolucionado obviamente la transmisión de la información, pero las decisiones podían ser un poco más lentas porque el mensaje que se trasladaba desde los medios, etcétera, podía ser un poco más edulcorado. No había movimientos críticos, digamos, en los mensajes que sí que hay ahora, no tanto por redes sociales, sino por el propio funcionamiento de la sociedad. Eso que hemos denominado alguna vez, bueno, no es nuestro, obviamente, la sociedad líquida, que todo es líquido, que todo es como el aceite que se desparrama. No vamos de conexiones punto a punto, no, no. Esto todo es líquido, los trabajos, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente también la política. Y parece obvio que no puedes permanecer con una situación estancada durante meses y años donde ves que no progresas, porque ya me dirán a qué movimiento espera el PP de Casado para subir en las encuestas. Porque la sensación es que espera que se vuelva a equivocar Sánchez. Y hombre, y entre nosotros, más que se equivoca Pedrito para los amigos, pues parece que es difícil. Y esa realidad es la que es. Y parece que en el PP nadie es capaz de entenderlo. Juegan con tiempos del siglo pasado en una competición en la política que debe moverse a la velocidad de la propia sociedad. Y cuando una sociedad se mueve de forma ágil, parece extraño que la política no se mueva de forma ágil. Y en esto entramos en el punto que decíamos, en el aprobado de la ley concursal, que entre otras cosas ha llevado a que muchos abogados, jueces, etcétera, digan que es una auténtica vergüenza. Vamos a empezar ya directamente por las cosas. Vamos a decir dos cosas claras. La primera, que no se va a permitir exonerar de las deudas con las administraciones públicas. Como siempre, este gobierno tiene una excepción.
No sé cuántos de los que nos escuchan han pasado un concurso de acreedores o conocen a alguna persona, pero la excepción es 1.000 euros con Hacienda. Es para echarse una risa, señores. Ya sabemos que es muy tarde, los que están en Cataluña ya no pueden salir ni a mear en un árbol en la calle porque está prohibido, pero la realidad es esa. 1.000 euros a Hacienda y 1.000 euros a Seguridad Social es lo único que te permitirán condonar en caso de un concurso. Ustedes imagínense, por ejemplo, un autónomo, yo que sé, que deba 4 meses, pues ya está, le perdonarán 3, o que deba 30 meses, pues nada. A las empresas a las que deba, que les den por ahí, y vamos a utilizar esa expresión que a veces nos explican en Madrid, a tomar por culo, vamos a decirlo así de clara, ATPC, la abreviación, para aquellos que les interese, pero la Seguridad Social y Hacienda, intocables. El argumento de la ministra, que no se puede permitir perdonar ni un euro porque sirven para pagar las pensiones. Dices, tócate los huevos. Algunos creemos que es un argumento económico diferente, que es como los bancos, que si tú mantienes esa deuda, tus ratios económicos son mejores, aunque sean deudas incobrables. Es un pequeño matiz económico que a veces hay que valorar para intentar entender estas cosas, que no son caprichos, obviamente. Bueno, en este caso sí que pueden ser caprichos, porque no tienen ni pies ni cabeza. ¿Y qué hacen? Como explicaba algún abogado esta tarde y algún juez, que por ejemplo esa famosa basura de ley de la segunda oportunidad no valga para nada. Porque ustedes imagínense, el típico pequeño empresario, ya no hablamos de un autónomo, una empresa con una deuda de 1 o 2 millones de euros, por decir una cifra, de las cuales 200, 300, 400.000 euros pueden ser, como es normal, en esas empresas de seguridad social o de Hacienda. Recordemos que las multas tienen un tratamiento diferente, por ejemplo, que nadie piensa ahora que... Y los intereses tienen un tratamiento diferente también, no son créditos principales. Pero imaginemos una situación así, ya me dirán qué empresario, pues no sé, con 30 y pico, 40 años, puede recuperar una vida de 300.000 euros de deuda. Porque si hace esa ley de la segunda oportunidad, ya puede liquidar el piso, lo que sea, pero ha de pagar los 300.000 euros. Bueno, exonerando 1.000 euros de seguridad social y de Hacienda. Es que realmente están explicando desde el gobierno que se aplica normativa europea, pero normativa europea da la opción de que se exonere la totalidad, como ha recordado algún juez y algún abogado, la totalidad de la deuda porque considera a la Administración, Tesorería, Seguridad Social y Hacienda con la misma categoría que al resto de acreedores de una empresa. Crear esa doble vía a algunos nos parece extraño. Porque en los concursos sí que hay unos privilegiados, obviamente, entendemos los trabajadores que en ese caso, a partir de Fogasa, en muchos casos de cierre, etcétera, pero que se añadan la Seguridad Social y Hacienda, que no dejan de ser otros acreedores normales, no deja de ser alguien a quien tú pagas a final de mes, pues lo único que parece es una manera de controlar que los números, digamos, finales de Hacienda y Seguridad Social no sean más escandalosos que lo que son. Veremos a ver si hay enmiendas cuando aparezca la ley en el Congreso, pero la realidad, cuanto menos, es sorprendente. No parece de recibo una ley así, que un poco combina con lo que hemos comentado de la mini reforma laboral, de que no haya ERTES en el sector público, porque parece que crea dos vías en este país. Crea la vía de, oiga, ¿usted qué quiere? ¿Vivir toda la vida, estar en una administración pública, sea la que sea? ¿Hacer su horario, lo que sea? ¿O quiere arriesgarse y que le jodan la vida toda la vida? Hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Precisamente, decíamos, sociedad de la información, pero tampoco es la sociedad de los idiotas. Quiero decir, que la gente al final lo que busca son comodidades. La gente al final, lo hemos dicho muchas veces, hay diversos perfiles, obviamente, gente, pero lo que quiere al final es levantarse con una sonrisa, es a dormir con una sonrisa, aunque su trabajo sea una puta mierda. Pero, ¿dónde nos lleva eso? ¿Para qué tener dolores de cabeza? ¿Para qué meterte en un negocio que no solo puedes deber si acabas en un concurso por deudas a quien sea, sino que además puede ser que jamás te las quites de encima?
En este país es muy curioso, porque en este país, recuerden, hasta a los asesinos, cuando llegó la democracia, se les quitó toda deuda, y no precisamente hablamos de deuda económica, y a los empresarios, que son los que crean riqueza en este país, se les condena a cadena perpetua. Ya no hablamos de esos empresarios que a lo mejor, por lo que fuera la crisis del 2009 o 2010, generaron deudas de cientos de millones de euros, por simplemente querer crear trabajo. Ya no hablamos de los autónomos, que a lo mejor generan una deuda de 30, 40 mil euros, que para ellos es insalvable a lo largo de toda su vida y que les impide realizar cualquier trabajo y les lleva inexorablemente al trabajo en negro, que luego, curiosamente, critican. Al final, lo que se está fomentando en este país con medidas como esta es que haya mucha gente que para sobrevivir tenga que usar mecanismos extraños, porque si no, parece inviable poder sobrevivir. Porque luego te encuentras en el mundo cosas extrañas que al final acaban dejándote un poco así, como mirando, no sabes muy bien qué. ¿Recuerdan aquel procesamiento de Martín Villa por la justicia argentina a raíz de las denuncias por el tema de los 4 muertos en Vitoria en el 76? Pues ha sido revocado por los juzgados argentinos, se ha archivado el tema, diciendo que estaba todo el argumento basado en opiniones, que no había ninguna prueba. Pues mire que han explicado algunos medios de este país ese tema y ya verán como mañana vuelven a saltar. Y la realidad es que unos funcionan a través de mensajes, en muchos casos falsos. Hemos comentado al principio del programa este mensaje de esta persona que nos dicen que no ha sido la única, porque es un mensaje que parece introducido, digamos, desde el interior del propio Ministerio Yolanda Díaz a ciertos personajes contertulios, comentaristas, donde la idea, la filosofía era vender esta reforma, entre nosotros miserable, como la primera reforma en democracia. Como ha dicho este personaje, que no nos acordamos su nombre, pero que te deja un poco sorprendido, porque al final estos datos, estas historias que no acaban de entenderse, intentan convertirse en algo así, como una realidad falsa de las cosas que no son. Fíjense, miren, hemos encontrado a la persona tal Estefanía Molina. A nosotros saben que esto de poner nombres nos parece un poco ridículo, pero bueno, en fin. Pone politicóloga, periodista, escritora, político. El berrinche político es una editorial. Columnista en El Confidencial. Joder, que El Confidencial se va luciendo últimamente. La Sexta, Onda Cero, SER, Cataluña Radio, TV3, Televisión. Gracioso, porque pone que está en el Congreso, nos la encontraremos un día y nos partirá la cara. Pero bueno, ya saben que hay cosas que tampoco nos preocupan mucho a estas alturas, que para eso hacemos 1,90. Pero la realidad es que se equivocan gravemente y no son capaces de rectificar ninguna cosa. Y eso es lo más sorprendente. La frase es, y lo ha puesto con toda la chulería, te voy a dar un dato, no sabemos a quién, supongo a los 10.900 que le han dado un me gusta, alucinante. La vicepresidenta, la que llaman comunista, saca el primer acuerdo de la historia de la democracia por una reforma laboral junto a patronal y sindicatos, a tiempo para no enfadar a la Unión Europea y con el reto crucial de combatir la temporalidad y la precariedad. Sí. 1997 con Aznar, 2006 con Zapatero. Miren, vamos a hacer una cosa, no hemos hecho nunca en directo. En 1997 con Aznar, vamos a hacer un poco de troleo. Y 2006 con Zapatero. Le vamos a contestar a la señorita y le ponemos de nada, como diciéndole, oiga, que hay que documentarse un poco. Vamos a ver cómo lo ponemos esto para que quede elegante, que no parezca que nos estamos metiendo con la persona. Estas son cosas novedosas que hacemos ahora. Como llega la Navidad, habemos intentar regalar un poco de turrón a todo el mundo. Pues ya está. Pues puesto. Bueno, para que vean que intentamos hacer hasta momentos, como decimos a veces, divertidos, chascarrillos, que hacemos incluso en este programa a estas horas.
Nos vamos a ir por hoy. Mañana, obviamente, mañana noche, nadie espere programa. Estaremos, bueno, si no nos detiene la policía de Barcelona, aunque nosotros saben que somos en eso de cumplir normas, no estaremos, como se dice, estaremos en silencio, vamos a decirlo así. Mañana vamos a intentar hacer el programa de la mañana, el del café, aunque también será un día complicado. Y ya veremos el sábado, Navidad. Aquí saben que se celebra mucho San Esteban en Cataluña, que es el domingo, y puede ser que nos vayamos ya hasta el lunes. Pero bueno, habrá que ir siguiendo la actualidad. Creemos que va a bajar mucho la intensidad. Por cierto, recordemos que anunciamos hace una semana que el presidente se nos iba a Toledo de vacaciones. Hoy se ha confirmado. Cosas de esas que a veces llegan del equipo Zulu, que sigue ahí, y vamos a ver cuándo vamos a poder volver a hacer el programa con ellos, que como decíamos estamos con líos de agenda y en estas fechas todo el mundo tiene derecho a intentar descansar lo máximo. Nosotros nos vamos a emplazar, si no hay ninguna novedad, creemos que sí, a mañana por la mañana. Hoy ya nos ha costado hacer el programa y lo hemos hecho a altas horas de la madrugada. Pedimos perdón porque no son las horas habituales. Como siempre, el Patreon, el canal, la transferencia, todas esas cositas. Y como siempre decimos, simplemente seguimos.